Gracias, gracias. ¿Qué carajos voy a hacer de mi vida? Esa es la pregunta que apareció un día y que lo cambió todo. Hoy quiero contarles lo que viví a partir de eso, lo que aprendí y la respuesta a la que llegué. Todo empezó hace 10 años, en el 2016. Yo estaba cursando cuarto año de la carrera de Ingeniería Industrial. Venía bien, bastante bien. Llevaba la carrera al día, aprobaba todas las materias, todo estaba en orden. Pero de a poquito empezaba a ver que el final se acercaba y ya podía sentir la presencia de una incógnita. ¿Y después de esto, qué? Después de eso, nada, trabajás de ingeniero, se podría decir. Pero a mí esa respuesta no me satisfacía. No porque no quisiera trabajar de ingeniero, sino porque este tema de verdad me importaba. Y por eso sentía que necesitaba analizarlo para ver dentro de todo el ámbito de la ingeniería qué quería hacer. Fue en ese contexto cuando en un congreso me topé con una charla que se titulaba ¿Cómo hacer para trabajar de lo que amás? Perfecto, pensé, es justo lo que estoy buscando. Y, para sorpresa de todos, no fue un clickbait, como se dice hoy en día. Lo que se planteó realmente me resultó novedoso. La idea consistía en que si querés trabajar de lo que amás, si querés amar tu trabajo, no te tenés que enfocar en aquello que te gusta, porque cuando eso se vuelve un trabajo, te termina dejando de gustar y por eso no vas a amar lo que haces. En lugar de eso, lo que hay que buscar es un trabajo al que uno le dé un sentido, en el que considere que está haciendo algo significativo. Si lo encontrás, no importa si por momentos no te gusta o te cansa, igual vas a amar tu trabajo porque vas a sentir que estás haciendo algo valioso. Y me acuerdo que se ponía el ejemplo de la gente que trabaja en Greenpeace, que son apasionadas por lo que hacen, no porque les guste, sino porque están convencidas de que es importante. En ese momento estas ideas me resultaron totalmente convincentes. Así que, excelente noticia, ya tenía una respuesta acerca de qué hacer después de la facultad. De lo que se trataba era de buscar un trabajo en el que sintiera que hacía algo valioso, algo importante. Pero el tema fue que esta respuesta no vino sola, trajo de la mano nuevas preguntas. ¿Y cuál es ese trabajo? ¿Cuál es el trabajo en el que haría algo importante? Acá se inició un periodo que duró varios meses en el que traté de identificarlo. Pensé en varias opciones. Una era hacer algo vinculado con el tema de las energías renovables, otra tenía que ver con ser ingeniero dentro de alguna ONG, pero por algún motivo ninguna me terminaba de convencer. Con todas sentía dudas. Y un día estaba en mi casa, estaba preocupado, porque no encontraba una respuesta y no sabía bien por qué. Y ahí apareció mi mamá. Me preguntó qué me pasaba, le conté mis inquietudes y ella me hizo la pregunta clave. ¿Y para vos qué es lo importante? Claro, ahí me di cuenta de que yo estaba buscando un trabajo en el que sintiera que hacía algo importante, pero nunca me había puesto a reflexionar acerca de qué es lo importante. Una pregunta, valga la redundancia, muy importante. Así que después de eso, esa se convirtió en mi nueva gran incógnita. ¿Qué es lo importante? Al poco tiempo terminé quinto año de ingeniería, terminé de cursar y de rendir todas las materias, solo me quedaba hacer el proyecto final. Y ahí me salió la posibilidad de hacer un intercambio, de irme unos meses a Polonia. En principio no lo iba a hacer porque sentí que estaba en otra, pero después me pareció una buena experiencia para ver si encontraba una respuesta para mi pregunta. Así que partí. Me fui a vivir unos meses a Polonia, a Varsovia, y también aproveché para recorrer otros países. República Checa, Alemania, Dinamarca, Holanda, Francia, Bélgica, Inglaterra, Rusia. Conocí a personas de todas partes y a todas les hacía la misma pregunta. ¿Y vos qué crees que es lo importante? Qué pesado. Y si bien tuve muchas charlas interesantes,
lo cierto es que no terminé de encontrar la respuesta que buscaba. Cuando volví, me puse de lleno con el proyecto final. Y para seguir con la indagación, se me ocurrió hacerlo en una asociación civil sin fines de lucro, en una imprenta que tenía por objetivo brindarle una primera experiencia laboral y enseñarle un oficio a jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Empecé a ir todos los días a la imprenta y a pasar mucho tiempo con sus integrantes. Obviamente no se salvaron de la que ya era mi pregunta de cabecera. ¿Y para vos qué es lo importante? Y con uno de los encargados tuve una charla que terminó siendo decisiva. Él me dijo que esa era una pregunta filosófica y me habló de autores, textos, teorías. Yo no supe bien qué decirle porque mi vínculo con la filosofía era prácticamente nulo. Pero después de eso empecé a investigar y lo que encontré me voló la cabeza. Descubrí que había un mundo en el que personas de todas las épocas hablaban de los temas que a mí más me interesaban. Me atrapó por completo y me convencí de que si había una respuesta, estaba ahí. Después de eso, empecé a dedicar mis ratos libres a estudiar filosofía. Y fue en esas indagaciones en las que iba de un lugar a otro, en las que pasaba de qué es lo importante a otros asuntos, lo que hizo que salga a la luz una nueva pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? Me di cuenta de que esa era la pregunta fundamental, la cuestión que siempre había estado ahí, debajo de todas las demás incógnitas. ¿Qué hacer después de la facultad? ¿De qué trabajar? ¿En qué trabajo podía hacer algo importante? ¿Qué es lo importante? De lo que se trataba en todos los casos era de cómo vivir para que mi vida tenga sentido. Reconocer esto me ayudó mucho, me aclaró el panorama, pero igual seguía sin una respuesta que me permita saber qué hacer de mi vida. Ese no era el final del camino, apenas había llegado al principio. Lo bueno es que ahora tenía una compañera, mi nueva amiga, la filosofía. Lo malo es que su compañía no me resultaba suficiente. La verdad es que me sentía solo. Así que después de analizarlo, se me ocurrió una idea: inscribirme en la carrera de filosofía de la Universidad Nacional del Litoral. Se lo conté a mis papás. Mientras termino el proyecto final, voy a hacer algunas materias de filosofía. A ellos no les gustó mucho. Creo que no me entendieron. Pero igual me apoyaron, lo cual lo reconozco como uno de los mayores actos de amor. Porque si apoyar a otro cuando lo entendés muchas veces es difícil, ni me imagino cuando encima no lo entendés. Cuestión que en el 2019 empecé la carrera de filosofía y obviamente lo que pasó fue que en lugar de respuestas me encontré con más y más preguntas. Maldita filosofía. Pero estando acompañado por mis nuevos amigos y mis profesores, todo fue mucho más fácil. Así fui indagando, recorriendo distintos caminos, hasta que en el 2021 encontré una respuesta. ¡Chan! Sucedió mientras leía un libro de un filósofo que vivió hace más de 2500 años, Heráclito. Se contaba que una vez un grupo de curiosos se acercó a su casa para ver qué estaba haciendo el gran pensador. Ellos esperaban encontrarlo en una situación especial, llamativa, posiblemente en medio de una reflexión profunda o en un estado de meditación casi divino. Pero lo que se encontraron fue algo completamente diferente. Heráclito simplemente estaba ahí, en su cocina, calentándose junto al horno. Al ver esto, los visitantes se sintieron totalmente decepcionados. No había nada de especial en ver una persona que siente frío y se calienta junto al horno. Entonces Heráclito, que los vio y notó su decepción, los invitó a entrar diciendo las siguientes palabras: también aquí están presentes los dioses. Lo que esta historia le hizo ver a aquellas personas, lo que 2 milenios después me mostró a mí, es que para encontrarnos con lo extraordinario, con lo maravilloso, no necesitamos ir detrás de lo
extravagante, de lo exótico, sino que basta con permanecer acá, en lo más cercano, en lo cotidiano. También aquí están presentes los dioses. Esta historia me impactó y de ahí saqué una conclusión. El sentido de la vida tiene que ver con reconocer lo extraordinario en lo ordinario, lo divino en lo común y corriente. Pero obviamente este descubrimiento no vino libre de dudas. ¿Y cómo llevar esto a la práctica? ¿Cómo vivir para lograr reconocer la presencia de lo extraordinario en lo ordinario? Acá mi búsqueda experimentó una transformación bastante importante, porque estas preguntas no tenían que ver solo con las grandes decisiones, sino también con las pequeñas cosas del día a día. Quiero decir, de lo que se trataba no era solo de qué camino tomar que me permita conectar con la presencia de lo extraordinario, sino también qué hacer en lo cotidiano para alcanzar ese fin. Así que empecé a analizar las distintas actividades que hacía para ver cuáles me acercaban a ese estado y cuáles me alejaban de él. Empecé a pasar más tiempo en la naturaleza, a reducir el uso de pantallas, a hacer de a una actividad a la vez. A la hora de comer, de tomar mates, solo tomar mates. Todo con la intención de, en cada momento, lograr conectar con la presencia de lo extraordinario. Mientras tanto, seguí con el proyecto final y finalmente en el 2022 lo terminé y me recibí de ingeniero industrial. A la par había ido avanzando con la carrera de filosofía y ya había llegado al cuarto año. La verdad es que no sabía dónde estaba el trabajo que estaba buscando, que se alinee con la enseñanza de Heráclito, pero la filosofía de verdad me gustaba y ya me quedaba muy poco, así que por lo pronto la quería terminar. De cualquier modo, lo que a mí más me preocupaba en ese momento era lo que hacía en el día a día, porque a pesar de todos mis esfuerzos, nunca lograba mantenerme en ese estado de maravillamiento del que hablaba el filósofo. Además, no me sentía bien. La verdad es que estaba triste. Por eso nunca dejaba de reflexionar, de cuestionarme, y constantemente estaba llegando a nuevas conclusiones. Me acuerdo que una de las cosas sobre las que me puse a pensar fue acerca del ejercicio físico, y así decidí dejar el gimnasio, que me di cuenta que no me gustaba, que lo hacía, como se dice, por inercia, y empecé nuevas actividades, clases de baile, de salsa y bachata, y también de yoga. Respecto a yoga, yo no sabía absolutamente nada. Solo tenía la idea de que me podía ayudar con mi búsqueda de conectar con lo extraordinario, pero me encontré con algo distinto. Yo caí ahí un día, muy contento, me dijeron que pase, que me acomode, y arrancamos. Hicimos una primera postura que me resultó bastante incómoda, debo decir. Después otra, también incómoda, y otra, más incómoda. No iban más de 15 minutos cuando me cayó la ficha. Íbamos a estar haciendo posturas incómodas durante toda la hora. Automáticamente mi pensamiento fue, ¿qué carajos estoy haciendo acá? ¿Por qué me estoy sometiendo a semejante tortura? Pero me calmé, haciendo un pacto conmigo mismo de que iba a terminar esa clase y ya nunca regresaría. Pero al final hicimos una última postura, una postura de relajación, y ahí todo cambió. Después de haber estado una hora dándole lugar a la incomodidad, lo que vino fue un momento de calma y de bienestar muy profundos. Me fui sintiéndome muy bien, así que decidí volver a la clase siguiente y también a la otra y a la otra, y así terminé practicando yoga durante más de 2 años. Pero al margen de eso, lo valioso de esta experiencia fue que me hizo reflexionar acerca del lugar que le estaba dando la incomodidad en mi vida. Porque me di cuenta de que a partir de la historia de Heráclito, yo había asumido que el sentido de la vida tenía que ver con alcanzar cierto estado de perfección, con vivir en un estado de bienestar, de maravillamiento, de gratitud permanente. Y por eso veía a la incomodidad, así como a toda sensación no agradable, la tristeza, el enojo, etcétera,
como una especie de fracaso. Pero como les decía, yo ya venía sintiendo que había cosas que no me cerraban. Así que me pregunté si mi concepción de la incomodidad era la adecuada. Tal vez, como en la práctica del yoga, en la vida, también era necesario darle lugar a esas sensaciones. Tal vez en eso había algo positivo, tal vez algo se liberaba, tal vez me ayudaba a vivir mejor. Después de esto tuve que retroceder en las respuestas que tenía y volver a preguntarme, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Tiene que ver con reconocer lo extraordinario en lo ordinario? ¿Qué lugar ocupa la incomodidad en todo esto? Y acá podría seguir, y podría contarles cómo en un momento ocupó un lugar central la idea de autenticidad, de ser quien soy. Llega a ser quien eres, decía el poeta Píndaro. Y cómo, a partir de ahí, cuando terminé la carrera, decidí ir por lo que sentía más auténtico, por mi mayor deseo, ser profesor de filosofía. Podría contarles también que en relación con eso decidí crear mi propio espacio filosófico y que eso implicó atravesar situaciones incómodas, enfrentarme con miedos, inseguridades y también con la vergüenza. Pero entendí que no tenía sentido dejar de hacer lo que yo más quería por esos motivos. Nietzsche decía que uno es verdaderamente libre cuando deja de sentir vergüenza de sí mismo. Pero como les decía, puedo seguir y puedo contarles estas cosas y varias más. Pero si volviese mañana estoy seguro de que les contaría otras y pasado otras. Incluso es bastante probable de que en un futuro les termine confesando que varias de estas ideas ya no me convencen, como tantas veces me pasó. Pero no importa, porque en última instancia no se trata de eso. Lo que hoy les quiero transmitir, lo que aprendí acerca de mis preguntas, de la pregunta de qué hacer de mi vida, de qué es lo importante, de cuál es el sentido de la vida, es que la respuesta, en realidad, está acá, en las preguntas mismas, en el mero hecho de darle lugar al cuestionamiento en nuestras vidas. Cuando miro hacia atrás y veo todo lo que viví a partir de que aparecieron esos interrogantes, cuando me veo en aquella charla acerca de cómo hacer para trabajar de lo que amás, cuando me veo conversando con mi familia y mis amigos sobre esos temas, cuando me veo en Polonia preguntándole a personas de todas partes qué es lo importante, cuando me veo en la imprenta compartiendo momentos con su gente, cuando me veo arrancando la carrera de filosofía, conociendo a mis nuevos amigos, cuando me veo descubriendo la historia de un tal Heráclito, cuando me veo maravillándome con la belleza de lo cotidiano, cuando me veo bailando en las clases de salsa y bachata y cuando me veo sintiendo la incomodidad de las posturas de yoga, cuando me veo recibiéndome de profesor y cuando me veo hoy en las aulas filosofando con mis alumnos, me doy cuenta de que en todo este tiempo estuve haciendo de mi vida algo valioso y con sentido. Y eso no porque haya llegado a una respuesta, sino por el simple hecho de haberle dado lugar a la pregunta. Por eso hoy quiero invitarlos, e invitarlas, a que ustedes también lo hagan. No importa cuántos años tengan, como dice Epicuro en su carta sobre la felicidad, para esto nunca se es demasiado grande ni demasiado joven. Elijan la pregunta que ustedes quieran. Puede ser alguna de las que yo les fui mencionando o puede ser sobre otro tema que a ustedes les llame la atención. Puede ser algo de índole personal o que tenga que ver con sus vínculos con las otras personas. Puede ser algo relacionado con lo cotidiano, algo muy pequeño finalmente. No importa. Lo importante es dar el primer paso, introducirse en este viaje y empezar a trazar sus propios caminos. Y para aquellos que ya están inmersos en la búsqueda, me gustaría decirles lo que si pudiera me diría a mí mismo, a ese Juani que en estos últimos 10 años muchas veces estuvo mal y preocupado por la falta de certezas. A él y a ustedes les digo, tranquilos, no se desesperen por las dudas, por la incertidumbre.
probablemente nunca desaparezcan. Y no se queden paralizados porque no encontraron la respuesta definitiva, porque tal vez nunca la tengan, pero no importa, porque no se trata de eso, sino de aprender a convivir con la pregunta, seguir haciendo, seguir viviendo junto a la pregunta. Ahí es donde sucede lo verdaderamente valioso. Y no se olviden que en esto no estamos solos. En todo este camino yo necesité de la compañía de muchísimas personas. Y en los momentos de mayor malestar, que muchas veces uno se encierra y se aísla, siempre fue el encuentro con los otros, lo que me sacó del ensimismamiento, me ayudó a ver las cosas de otro modo y me permitió seguir adelante. La pregunta molesta, pero nos activa, nos pone en movimiento, nos hace reflexionar, cuestionarnos acerca de lo que queremos, y así nos hace más conscientes, más libres. La pregunta nos ayuda a vivir mejor. Por eso yo ahora me voy y me voy pensando en algo. ¿Qué carajos voy a hacer de mi vida? Gracias. Gracias.